Buen día, mi nombre es Agustín Carvajal, estudiante de medicina, y realizaré la exposición de un artículo de divulgación científica. Este artículo lleva como título Células madre, un camino hacia la mejora de las terapias contra la epilepsia. Como primer punto es importante mencionar que a pesar del inmenso crecimiento de los fármacos anticonvulsivos, un tercio de los pacientes con epilepsia siguen siendo resistentes a los tratamientos actuales. Los avances tecnológicos de secuenciación del genoma completo continúan identificando un número creciente de genes que están asociados a las epilepsias. Las células madre pluripotentes inducidas derivadas del paciente son prometedoras al proporcionar una plataforma para modelar epilepsia genética, detectar drogas de alto rendimiento y medicina personalizada. Todo esto debido a la facilidad para recolectar células del donante para la reprogramación de células madre pluripotentes derivadas del paciente y a su capacidad para mantenerse in vitro conservando los antecedentes genéticos del paciente. Uno de los puntos importantes de este artículo es la generación y utilidad de estas células madre derivadas del paciente. Sin embargo, es necesario introducir un poco que el desarrollo de fármacos anticonvulsivos ha experimentado un crecimiento desde 1930. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, un tercio de estos pacientes siguen sin responder al tratamiento. Se estima que el 75% de los casos previamente identificados como idiopáticos son causados por una mutación monogenética o por herencia compleja, y que con los avances actuales en la secuenciación de todo el genoma se han identificado cientos de genes asociados a la epilepsia y en cada uno de estos casos la efectividad de los fármacos anticonvulsivos en el manejo de las convulsiones varía. A medida que crece la lista de genes asociados con la epilepsia, también crecen las variantes genéticas que pueden causar enfermedades. Debido a esto y para mantenerse al día con el rápido descubrimiento de los genes y variables asociados con la epilepsia, los científicos han desarrollado tecnologías basadas en células madre para modelos de enfermedades específicas de pacientes. Las células madre pluripotentes inducidas, las cuales se derivan de forma no invasiva de fibroblastos del paciente, son las que sirven para este tipo de terapéutica. Además, estas células también se derivan de células mononucleares de sangre periférica, pulpa dental de dientes deciduos y células epiteliales renales de la orina. Las células somáticas se pueden reprogramar en estas células madre pluripotentes mediante la expresión ectópica de factores de transcripción. Y estas células madre pluripotentes pueden luego diferenciarse en una variedad de linajes de células posmitóticas mientras se mantienen los antecedentes genéticos originales del paciente. La tecnología de edición permite la corrección de errores y la generación de controles isogénicos para estudiar los efectos directos de las mutaciones genéticas dentro de un mismo trasfondo genético. Otro punto importante de este artículo son los modelos específicos de pacientes para la epilepsia genética, en los cuales se menciona primeramente el síndrome de Dravet, el cual representa una de las encefalopatías epilépticas genéticas más graves, y entre el 70 y el 80% de pacientes con este síndrome son portadores de una mutación heterocigótica con pérdida de función del gen SCN1A. Las convulsiones en estos pacientes se presentan en la infancia y progresan durante la niñez, lo que resulta en un retraso cognitivo en el desarrollo. Los estudios que utilizan células madre pluripotentes derivadas del paciente con este síndrome se han centrado en los fenotipos de hiperexcitabilidad neuronal, y se ha demostrado que la fenitoína alivia estos fenotipos de hiperexcitabilidad. En cuanto al síndrome de Rett, es un trastorno del desarrollo del espectro autista severo y se caracteriza por un periodo inicial de desarrollo normal seguido de rápida disminución de habilidades motoras adquiridas, lenguaje y marcha. En estos pacientes existe una mutación ligada al cromosoma X del gen MECP2 y representa el 95% de los casos típicos de este síndrome, y el 60 y 80% de estos pacientes desarrollan convulsiones. Los estudios que utilizan células madres pluripotentes derivadas de pacientes con este síndrome también han demostrado reducciones en el tamaño de las neuritas, y que cuando se tratan con factor de crecimiento insulínico tipo 1, se derivó que las neuronas derivadas de células madres pluripotentes con síndrome de Rett recuperan la longitud de su neurita. Por último, el síndrome de Angelman, el cual se caracteriza por microcefalia, deficiencias intelectuales, deficiencias del habla, paroxismo de risa y convulsiones en aproximadamente el 90% de los pacientes. Esto sugiere que la hiperexcitabilidad neuronal juega un papel destacado en este síndrome. Estos síntomas están relacionados con una mutación de pérdida de función en el gen VE3A, impreso en la madre en el cromosoma 15.
Para esto, las células madre pluripotentes derivadas de pacientes con este síndrome se han diferenciado con éxito en neuronas funcionales. Otro punto importante de este artículo es el potencial para el descubrimiento de fármacos anticonvulsivantes utilizando modelos de epilepsia. Pues uno de los principales objetivos de la investigación de células madre pluripotentes es el desarrollo de ensayos para drogas de alto rendimiento, por lo cual el uso de estas células madre derivadas de pacientes ha tenido éxito para otros trastornos neurológicos como esclerosis lateral amiotrófica, trastorno del espectro autista, enfermedad de Alzheimer y el trastorno de Parkinson. Estos estudios seleccionaron fármacos candidatos que se sabe o se prevé modulan un fenotipo de enfermedad específico. Desafortunadamente esto aún no ha ocurrido con la epilepsia. Los factores limitantes incluyen la gran cantidad de variantes genéticas que causan enfermedades y los fenotipos establecidos similares a la epilepsia que son robustos, reproducibles y adecuados para las drogas de alto rendimiento. A pesar de estos factores limitantes mencionados, la investigación de células madres pluripotentes ha avanzado enormemente en la comprensión de mecanismos de la enfermedad que subyacen a la epilepsia y el campo está preparado y listo para el desarrollo de ensayos. Estos enfoques incluyen pantallas basadas en imágenes, ensayos de hiperexcitabilidad, ensayos de expresión genética y ensayos de viabilidad celular. Otro punto importante son las terapias de reemplazo de las células madre para la epilepsia in vivo. Pues además de usar estas células madre in vitro para estudios mecanicistas de epilepsia genética y de fármacos de alto rendimiento, candidatos a fármacos anticonvulsivos, otro objetivo es utilizar las propias células del paciente para curarse a sí mismo, es decir, in vivo. Se necesita más trabajo para desarrollar completamente los injertos de estas células madre y convertirlos en una terapéutica aplicable, por lo que una pregunta abierta que permanece es cuánto duran los efectos anticonvulsivos de los injertos de este tipo de células madre. Muchos estudios, sobre todo en ratones, controlan las convulsiones durante menos de 4 semanas después del trasplante. Sin embargo, es importante determinar los efectos a largo plazo de las células trasplantadas. También existen preocupaciones iniciales por posibles genes oncogénicos que han provocado cierto retraso debido a la necesidad de optimizar los protocolos de programación. Las direcciones futuras de los enfoques de células madre en el descubrimiento de fármacos anticonvulsivos también son otro punto importante a destacar en este artículo, pues los dos objetivos principales de la biología de células madre en el descubrimiento de fármacos anticonvulsivos son la detección de fármacos de alto rendimiento y la medicina personalizada. En este sentido, las células madre ofrecen ventajas para modelar las epilepsias genéticas y utilizarlas para el descubrimiento de fármacos anticonvulsivos. Sin embargo, son necesarias más pruebas para demostrar su predictibilidad específica del paciente in vitro debido a que deben cumplirse los fenotipos. Como terapéuticas en sí mismas, las células madre trasplantadas han demostrado ser seguras y eficaces para reducir las convulsiones, sobre todo en roedores. Y el potencial es un enfoque no farmacéutico que algún día puede proporcionar un manejo a largo plazo o permanente de las convulsiones. Y la terapia personalizada en estos pacientes podría transformar el futuro de la medicina y la tecnología de células madre que abre el camino hacia este potencial. Por último, es importante destacar estos puntos en los que se basa el artículo. El aumento del número de genes de epilepsia identificados está superando la generación de modelos in vivo. Las células madre pluripotentes inducidas ofrecen modelos in vitro específicos del paciente para estudiar las epilepsias genéticas. Las células madre pluripotentes inducidas están preparadas para usarse en exámenes de detección de drogas de alto rendimiento y también para la medicina personalizada. Y por último, el trasplante de estas células madre in vivo en modelos de epilepsia presenta un potencial terapéutico no farmacéutico. Muchas gracias.